Hola, jóvenes. Vamos a ver ahora la teoría de Lewis. Esta teoría fue propuesta por este famoso químico y propuso una teoría más amplia para poder describir los ácidos y las bases. Su teoría se basó en la estructura y en los enlaces de los compuestos y plantea lo siguiente. Plantea, por ejemplo, que un ácido va a ser un ion, ya es decir, algún elemento compuesto con carga positiva o negativa, o una molécula que esté en estado neutro, que tiene un orbital desocupado y puede aceptar electrones, ¿ya? Y las bases van a ser especies capaces de donar pares de electrones, es decir, son moléculas que en su estructura tienen electrones no enlazantes, ¿ya? Entonces, como ya se imaginarán, para poder determinar si una sustancia es ácida o básica, según la teoría de Lewis, tenemos que recordarnos la estructura de Lewis, lo que ustedes aprendieron en primero medio, ¿ya? Este tipo de teoría es un poquito más compleja. Vamos a aprender a reconocerla, ¿ya? Pero no se utiliza tanto. La teoría más usada son las de Arrhenius y la de Brewster-Lowry, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Pero igual está dentro de la materia que debemos ver en cuarto medio, así que la vamos a ver, pero no la vamos a profundizar tanto, ¿ya? Entonces, vamos a partir con un ejercicio. Entonces, recuerden que para poder entender de mejor manera esto, tenemos que hacer la estructura de Lewis, ¿ya? Así que los que no se acuerden, repasen por ahí, busquen la materia, ya si tienen alguna duda me pueden consultar también con respecto a eso, yo no tengo problema, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por ejemplo, ¿se logra ver? Sí, se logra ver. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esa reacción que nos plantean y nos preguntan cuál de las especies reaccionantes son ácidos y cuáles son bases. A simple vista es difícil ver cuál es el ácido, cuál es la base, porque nosotros con las teorías anteriores, por ejemplo con Arrhenius, era ácido si liberaba hidrógenos, era una base si liberaba hidroxilo, y acá no hay como un indicativo de que se está liberando, ¿ya? Si ustedes se fijan, el producto es como la unión de los dos compuestos. Tampoco calza en la teoría de Brewster-Lowry, no hay una especie que esté donando hidrógeno y la otra que lo está aceptando. No hay un cambio acá en los compuestos, sino que hay una unión. Entonces, obviamente acá es un poquito más complejo y está hablando de la teoría de Lewis. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Obviamente uno podría aprender, ¿cierto?, cuáles podrían ser bases o ácidos de Brewster-Lowry, o sea, perdón, de Lewis, ya, pero ustedes saben que la memoria es frágil, ¿cierto?, y no podemos aprendernos una lista completa de todos los ácidos o de las bases de Lewis, así que podríamos hacer la estructura de Lewis, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer la estructura de Lewis de cada uno de estos reactantes, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos la estructura de Lewis, es lo siguiente. Acuérdense que la estructura de Lewis, aquí tengo una tabla periódica, no sé si se observa bien, por ahí. La estructura de Lewis, para hacerla, teníamos que ver los electrones de valencia. Por ejemplo, si queremos hacer la estructura de Lewis del NH3, tenemos que buscar el nitrógeno. Ahí. Tenemos que buscar el nitrógeno. Mejor lo voy a acercar. Ahí. Y el nitrógeno está en el grupo de la tabla periódica, está en el grupo 5A. ¿Qué significa que esté en el grupo 5A? Significa que tiene 5 electrones de valencia, es decir, yo voy a dibujar 5 puntitos. El hidrógeno está por acá, ahí, está en el grupo 1A de la tabla periódica. Eso significa que yo voy a dibujar que el hidrógeno tiene un electrón de valencia, por lo tanto voy a dibujar un puntito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el nitrógeno
hidrógeno, obviamente, es el átomo central que va a aceptar a estos 3 hidrógenos, ¿ya? Entonces, dijimos que el nitrógeno estaba en el grupo 5A, por lo tanto dibujo 5 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que recordar también que los electrones que quedaban solitos, que estaban desapareados, eran los responsables de formar enlace. Y obviamente, como hay 3 electrones desapareados, el hidrógeno, los 3 hidrógenos se van a meter ahí en esos electrones. Dijimos que el hidrógeno estaba en el grupo 1A de la tabla periódica. Por lo tanto, si yo dibujo el hidrógeno y está en el grupo 1A, significa que tiene un electrón de valencia. No tengo otro color, lo voy a hacer con celeste. Y lo voy a dibujar con una X. ¿Sí? Tengo que dibujar 3 hidrógenos. Aquí voy a poner el segundo, el tercero, y cada uno con su respectivo electrón. Entonces ahí se formó el enlace. 1, 2, 3 enlaces. Observemos ahora. El nitrógeno quedó con un par electrónico no enlazante. ¿Sí? Es decir, quedó con electrones disponibles para, en alguna oportunidad, poder formar enlaces. ¿Ya? Veamos ahora el fluoruro de boro. Lo voy a hacer al lado, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, en la tabla periódica, el boro, que está ubicado acá, está en el grupo 3A de la tabla periódica. Eso significa que tiene 3 electrones de valencia. Y el flúor está en el grupo 7A de la tabla periódica, es decir, puede formar 7, o sea, tiene 7 electrones de valencia. Dibujemos. ¿Quién va a ser el átomo central? El boro, porque hay 3 flúor, es decir, los 3 flúor se van a unir al boro. Entonces, tenemos al boro y vamos a dibujar sus 3 electrones de valencia. 1, 2, 3. Y el flúor, sabemos que va a ir un flúor ahí, un flúor acá y otro flúor acá, ¿cierto? Que obviamente se tienen que unir al boro. Dijimos que el flúor tenía 7 electrones de valencia. Vamos a partir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí dejé el electrón desapareado para que se uniera con el boro. Lo mismo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, ahí me lo salté, perdón. Y 7. Ahí están los 7 electrones de valencia. Y lo mismo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el flúor tiene 7 electrones de valencia, le queda uno desapareado para poder formar el enlace con el boro. Observemos acá y recordemos lo que se llamaba la regla del dueto o del octeto. Ya la regla del dueto del octeto significaba que alrededor de un átomo debían quedar 8 electrones de valencia. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, el flúor cumple con la regla del octeto. Tiene 2, 4, 6, más su electrón de acá 7, y el que está compartiendo con el boro, 8. Cumple el octeto. Estos 3 flúor cumplen el octeto. Si nos fijamos acá en el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, que son los que están con punto rosado, tiene 5, más los que comparte con los hidrógenos, 2, 4, 6, 8. Entonces el nitrógeno estaría cumpliendo la regla del octeto. ¿Qué significa eso? Que tiene todos sus orbitales con electrones, están ocupados todos los orbitales. El hidrógeno cumple la regla del dueto. Ya no puede cumplir la regla del octeto porque es un elemento bastante pequeñito. ¿Ya? Entonces, el hidrógeno acá tiene un electrón, más el del nitrógeno tiene 2 electrones, cumple la regla del dueto. Ya tiene todos sus orbitales utilizados por electrones. Pero en cambio el boro no cumple la regla del octeto. Fíjense, él aportaba 3 electrones,
más los 3 flúor que se unieron, serían 6 electrones en total. 2, 4, 6. Y un átomo debe cumplir la regla del octeto. Es decir, acá hay una zona donde el boro tiene un orbital vacío donde puede recibir electrones. ¿Ya? Entonces, con esta conclusión, jóvenes, ¿hacia dónde apunto? Es que a través de la estructura de Lewis nosotros podemos ver si una sustancia es ácida o es básica. ¿Ya? Según la teoría de Lewis, una sustancia ácida era aquella capaz de aceptar un par de electrones, ¿sí? Y una base era aquella capaz de donar par de electrones. Entonces, para que ocurra esa unión, el nitrógeno va a aportar los electrones al orbital vacío del boro. Es decir, la unión para formar ese compuesto se produce ahí. El amoníaco dona ese par electrónico que es no enlazante, no lo está ocupando ahora, y los va a meter en ese orbital vacío que tiene el boro. Por lo tanto, nuestro ácido vendría siendo este compuesto, este sería el ácido, y esta sería nuestra base, el amoníaco. ¿Sí? Y aparte, por la estructura, por la teoría, perdón, de Browser-Lowry, nosotros sabemos que el amoníaco es una base, se comporta como base. ¿Ya? Entonces, esa es como la manera de saber cuándo es un ácido, cuándo es una base. Entonces, este compuesto, voy a dibujar acá el producto, no sé si se va a alcanzar a ver. Sería simplemente N, los dos puntitos, ¿cierto? Se están compartiendo el boro, y me voy a ahorrar de escribir todos los otros electrones. Ese sería el compuesto. Bueno, y acá los electrones no enlazantes del flúor. Ya los repito de nuevo. ¿Sí? Entonces, esos electrones se meten allá en el orbital vacío. Quedaría algo así. No se ve. Ay, bueno, lo de abajo es un hidrógeno y un flúor. Me quedo corta en la mesa. ¿Ya? Ese sería el compuesto, pero en realidad el producto no me interesa. Solo me interesa reconocer si los reactantes, cuál de los reactantes es el ácido y cuál actúa como base. ¿Ya? Es más complejo, hay que saber más conocimiento, hay que tener más conocimiento de la estructura de Lewis, pero es una manera de reconocerlo. Espero que les haya quedado claro, chiquillos. Cualquier duda o consulta, me escriben al correo.